Bueno, yo quería comenzar la discusión eh, con un statement que hace el autor en donde dice que está claro que cada vez hay menos casas y por lo tanto cada vez menos arquitectura. ¿Ustedes qué opinan de eso? O sea, a mí me parece un statement bastante fuerte y radical. Pues Yo es tengo que una opinión sobre eso. ¿Será que se refiere a casa como literalmente la casa o de pronto el concepto de casa que lleva en sí? Porque es que es bastante abierto hablar de la casa como la casa, porque es una casa Claro, podría ser cualquier lugar para uno, llámese apartamento, llámese, no sé, un basurero, si no tiene yo- muchos recursos. como un tema más de forma. Exacto. Yo pienso que la I hace más énfasis es como al tema de habitarla, ¿no? Digamos que en el texto hablan mucho de que empieza a perderse estos espacios que uno habita y realmente construye son espacios para acciones como el trabajo, el transporte, como para suplir una necesidad, pero está empezando a dejar de lado el tema del hábitat, de cómo explorar cada espacio, sino simplemente son espacios de transición para cumplir determinada acción o actividad. Es lo que yo pienso. Eso. Uno le puede meter esa dimensión del mercado y de la estandarización y de la falta de Exacto. personalidad de la vivienda o lo que queramos llamar de Pero la es que, casa que hace pero es que que él, pero es que él critica mucho, digamos, pues, como que todo ese tema de pues como de cuando se mete el componente socioeconómico, ¿no? Como que ujú, todo ese tema económico, pues como que metido ahí con arquitectura, eso es lo que yo siento que él critica tanto. O sea, yo no sé, por ejemplo, si él consideraría arquitectura una casa, por ejemplo, que se Un hace en conjunto, serie, un así conjunto. como hace una constructora. O sea, eso sigue siendo una casa. Lo que pasa es que no pues digamos, con toda la naturaleza como de la parte más artística, ya, eso es lo que entiendo yo, o sea, es Sí, él más, pelea o sea, a mí como me con queda con una duda y económico. es que no sé si un edificio podría considerarse arquitectura porque, pues, o sea, pues como que según el texto, pues, porque no sé yo creo si, o que sea, entraría en eso. Es que hay en una en diferencia. ese punto, perdón, en ese punto yo creo que él como que quiere hacer una diferencia entre un almacenamiento de personas y lo que es una morada. Entonces, Ok, tal vez sí. o sea, en ese punto un edificio o no sé, vivienda masiva en altura, lo que sea, pues sería más almacenamiento y no morada. Pero depende, porque depende cómo ¿Ustedes qué ocurre opinan? Y también de eso. ¿Estás de hay, acuerdo con ese pensamiento? a mí me parece entonces cuando uno le mete ese pensamiento de la morada y de mi casa hecha, es como que entonces pienso como en ese de la arquitectura sin arquitectos, de pues todo lo que nosotros hagamos de alguna cierta forma estamos como, ¿cuál es la palabra? Alejados de ella. Es como un médico. Un médico pues no siente el paciente, no está tranquilo, sí, como tiene ese distanciamiento entre lo que es su profesión y él. Entonces ahí como que Es que hay una diferencia entre arquitectura y construcción, es lo que yo entiendo. O sea, vos puedes construir una casa sin que sea necesariamente una obra de arquitectura. Entonces, si la casa es como la unidad básica donde los arquitectos empiezan como a trabajar sus ideas acerca del espacio, pues si eso se empieza a perder, pues en las partes macro tampoco va a haber arquitectura. Entonces dice, si no hay arquitectura en la casa, pues menos en la ciudad y menos en... Si desde esa unidad básica no se está pensando, porque es que la arquitectura no es solo la construcción, no tiene nada que ver con la arquitectura. O sea, la arquitectura O siempre va sea, un poco más allá. o sea que podríamos, o sea, pues no sé, acabo de pensar, ¿será que en nuestro quehacer diario no estamos siendo arquitectos? Yo digo que no. Somos Uf, Es complicado. aprendices de dibujantes de arquitectura. O sea, es un tema de Ni ensayo y siquiera error para Pero ver arquitectos. si algún día crecemos lo yo suficiente para digo, que nos hagan puedo caso. meter la cucharada y decir como que pues toda esta lectura hace como énfasis en que sale de la vivienda y sale es por protegernos, pero yo creo que la arquitectura sale es cuando nos conectamos con las otras personas y cuando nos relacionamos con las otras personas y cómo nos relacionamos con ellas, no tanto de defendernos, sino de en qué nivel nos estamos relacionando y por eso es que va a como
todo eso de morada y de habitar y que tiene que ser como en base a eso más que, sí, bueno. Entonces, en teoría, siguiendo eso, es como cuando uno logra esa conexión, es que ya es un poco más hacia el arte y más que, o que... A Sí, mí Es me una línea muy encantó, delgada, ¿no? a mí Sí. me encantó Sí, una frase que hay que dice, hay que tejer el edificio, relacionando como la Sí, técnica, pero el arte de construir también está muy relacionado con que el arquitecto es más como un artesano Ujú. Sí, y sí, no sí, un sí. autor, ¿no? Sí, Y entonces ojo no que a sé. mí me pareció interesante que él no hace la distinción entre técnica y arte, sino la distinción es más profesión y arte, ¿sí? Como que, Sí. porque él dice, él hay una parte dice como que en su origen la técnica y el arte no están separados, entonces seríamos como esos artesanos, es más bien como el rol del arquitecto, digamos en nuestro mundo actual, si estamos cumpliendo como esa función Como ese principio, ¿no? Del o arquitecto. si somos pues meramente profesionales que vivimos en un mundo pues comercial. Sistematizado. No, y es una enfermedad del mundo moderno fragmentar. Es como que pero usted mira, dedíquese de los edificios, usted dedíquese de... Y al final pero mira las que artes son una y la técnica es una y todo es una sola cosa. Pero mira que él después, o sea, ahí mete el tema de las autopistas y como de el shopping mall y los paisajes que se han creado, pues como en estos centros comerciales y todo esto, y dice que digamos que esos pasan a ser como que el nuevo padre, ¿no? El nuevo De paisaje. nosotros. No Sí, o paisaje. sea, no, sí, pero o sea, Pero, él pero dice que el espacio, que son pues como, yo no me acuerdo de la palabra exacta, pero ahorita lo creo que la dijo critica, dice Carolina. que eso está mal. él lo No critica estoy en porque desacuerdo con eso, esto y que, o sea, no me parece que porque sea infraestructura o sea como algo nuevo vaya a estar mal. O sea, sí, no, no porque sé. Yo no sé dejan si lo como a la critica o persona si en más una, bien dices como que aún no hemos tal vez encontrado o visto el valor que podría llegar a haber Sí, en eso. sí, 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 es Sí, eso. es sí es que no, delicado, es que ¿no? tampoco no todo puede, la arquitectura no puede ser la misma durante todo el tiempo que vivan los humanos. Tiene que Claro. ir cambiando porque Ah, si no, y los claro. paisajes tienen que ir cambiando, Pero o digamos si que se debe no, pues tener cuidado entonces con eso. dejemos todo como está y todo bien, y no, No, pero yo no digo que se debe actual. tener cuidado con eso, ¿no? Porque digamos que el tipo critica eso, que toda la aparición de estas autopistas y todo es porque ya, digamos que la arquitectura como que se puso en función de otras cosas y no del humano, del hombre como tal, ¿cierto? Claro, como pasa en Las Entonces, Vegas, pero Las Vegas es rescatable dentro de todo, así sea solo un strip y todo el comercio que está ahí encima, eso es rescatable de todas maneras. La gasolinera no, que él menciona también, y como que todos pues como esos espacios industriales como que se crean por la necesidad como pues, del automóvil, ya. sí, Bueno, otro A tema. mí me gustó una palabra que él menciona que es como tetralogía. Decía como, y entonces yo, ¿qué significaba? Esperen, y dice como el conjunto de cuatro obras literarias o musicales que giran en torno a un tema que guarden una cierta unidad. Y era como la unión de las artes en una sola obra. sí, es Entonces, lo de Wagner y la obra de arte total, que Mm. es como que como si uno tuviera que diseñar el proyecto, construirlo, venderlo y poner la plata y todo, y entonces es como que todo lo que uno tiene en el cerebro al final se vuelve. y vivir ahí al lado porque te tienes que ir a cocinar mientras están haciendo la obra y entonces tienes que aprender a cocinar. Ajá, Porque eres residente también de obra y también echa cemento y tienes que ser un experto en culinaria. Bueno, muchas gracias. bueno.